Qué bueno es estar hoy todos juntos, a pesar de las circunstancias buenas o adversas que seguramente estás pasando, que estamos pasando. Y existen ocasiones en las que se presenta una oportunidad que hemos estado esperando. Me ha pasado que de pronto se presentan esas oportunidades que he estado esperando, pero no me siento en el mejor momento para realizar o tomar esa decisión o tomar esa oportunidad. Y a veces las probabilidades han estado en contra de esas oportunidades. También quisiera haberme preparado mejor cuando me dijeron: tienes que hacer esto, tienes que tomar esta decisión ya. Es una oportunidad que de pronto he esperado, pero a veces quisieras haber tenido más tiempo para prepararte. Y puedes entender que cuando hay una oportunidad así, sabes que si no la tomas te vas a arrepentir el resto de tu vida, o si tomas una decisión inadecuada a esa oportunidad, va a cambiar con respecto a nuestro futuro, a nuestra vida. Pues algo similar pasé algunos años antes de casarme, antes de comprometerme con mi esposa. Éramos amigos y pasamos unos 4 o 5 años de amistad, y realmente nunca tuvimos como un gusto hasta cierto tiempo, cuando ya un año antes de que me comprometiera con ella, pues la empecé a ver con otros ojos, ¿no? Dije, pues como que de aquí soy. Como que las veía con ojos por ahí, dicen, de borrego ya. Ya no era nada más que la veía y la saludaba, sino que dijera, como que la veía y decía, tú podrías ser la dueña de mis quincenas. Entonces, cuando sucedió eso, había una oportunidad ya de casarme, había una oportunidad, un anhelo, un deseo, tenía esas posibilidades de hacerlo, pero sucedió algo en ese entonces como muy, como que algunas cositas no estaban ajustadas. ¿Por qué? Porque ella se estaba preparando para un viaje de misiones a la India, y se iba a ir por 6 meses. Entonces sucedió esto, y yo estaba en una decisión de, tengo la oportunidad como de decirle, pero ya se va a ir. Entonces no sabía qué hacer. Ahora, normalmente las personas que se van de misiones por ese tiempo, se le llama que es un viaje de exploración, como que van, ven, y verifican su llamado, lo que Dios les está llevando a hacer, y de pronto toman un tiempo, tienen que regresar a México, y en ese transcurso casi siempre toman la decisión de regresar, porque ya exploraron como que la tierra. Entonces alguien que se va y por ese tiempo regresa a México solamente a solucionar sus problemas y sus circunstancias, y a dejar todo listo, y se regresa, pero casi siempre se regresan ya para quedarse, ¿no? He visto el caso de las 2 misioneras que tenemos, pues fueron en un tiempo así, se regresaron y luego se quedaron y luego se casaron allá. Entonces ves cómo la vida va cambiando, ¿no? Entonces yo estaba en esa disyuntiva en ese entonces de saber, ¿le digo o no le digo? ¿Le digo ahora antes de que se vaya o le digo hasta que regrese? Entonces en algún momento pensé, bueno, a lo mejor le puedo decir cuando regrese, después de estos 6 meses, ya estoy mejor preparado, está la oportunidad y todo. Y la otra, pues obviamente era decirle que la amaba y que quería casarme con ella, pero todo estaba muy acelerado. Entonces era una oportunidad que se me presentaba, y yo decía, no estoy tan preparado para eso. Hubiera querido haberme preparado más para llegar a este punto, para hacerlo. Y entonces las 2 opciones eran válidas, solamente que tenían repercusiones en mi vida. La primera, de esperar 6 meses, no era tan recomendable, porque hasta un amigo me decía, ¿y qué tal si regresa ya a los 6 meses y tú estás en el aeropuerto y llegas con tu ramo de flores y los mariachis atrás y así todo, y ella va bajando con uno más guapo que tú, ¿no? Entonces me decía, eso hubiera sido una gran decepción. Entonces yo me puse a pensar y dije, sí es cierto, si estoy en el aeropuerto y estoy en el mariachi, habré gastado y luego me voy a poner a llorar o no sé. Entonces todo se fue acelerando y la oportunidad estaba ahí. Entonces, después de contemplar, dije, no, pues sí, ¿qué tal si se enamora de un tipejo feo de por allá? Pues mejor que se quede aquí en México, ¿no? Entonces, en algún momento tuve que tomar esa decisión. No estaba en mi mejor momento, había probabilidades alrededor que no me ayudaban mucho, y hubiese querido estar más preparado para ese momento, pero me tocó. Entonces la oportunidad estaba ahí,
Y es de esos momentos en que lo tomas o lo dejas. Y de pronto viene una frase en nuestra mente que nos dice, ¿qué pasaría si? ¿Alguna vez has estado en esas circunstancias donde hay oportunidades y todo alrededor está en contra o algunas cosas, pero te preguntas, ¿qué pasaría si lo hago o qué pasaría si no lo hago? Pues el título de la prédica de hoy tiene que ver con eso. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si lo intento? ¿Qué pasaría si no lo intento? ¿Qué pasaría si sigo el llamado de Dios? Porque seguramente, a lo mejor no es tu caso que te vas a casar, pero probablemente hay unas oportunidades que se te han presentado o que se están presentando ahora o que se van a presentar en el futuro, y la constante es que muchas veces no vamos a estar lo suficientemente preparados para pasarlo. La verdad es que nunca vamos a estar al 100% como hubiéramos querido para tomar esa oportunidad. Te aseguro que muchos están pasando por este momento donde saben que si no toman esa oportunidad, a pesar de voltear a ver y decir que no tienen lo suficiente, van a perder la oportunidad de su vida. Para algunos puede ser porque no se sienten listos, para otros puede que a lo mejor igual que yo no se atreven a casarse, está la oportunidad, pero creen que les falta algo. Para otros puede ser, ¿qué pasaría si tenemos hijos? ¿Qué pasaría si busco un mejor trabajo? ¿Qué pasaría si termino mi carrera? ¿Qué pasaría si retomo mis estudios? ¿Qué pasaría si me dedico a arreglar mi matrimonio? ¿Qué pasaría? Y entonces estamos en una serie de poder respondernos eso, pero simplemente se queda ese anhelo. Y no es suficiente tener solamente ese deseo, porque todos tenemos el potencial de hacer algo, todos tenemos anhelos. Lo que nos ayuda a poder llevar a cabo y dejar esos qué pasaría si y tomar una decisión adecuada es que Dios esté con nosotros. En la vida estamos llenos de muchas cosas que queríamos, pero de pronto no sucedieron. Y de pronto nos arrepentimos y entonces decimos, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? No estaría hoy en este lugar. Por temor, por miedo, me he estado resguardando, me he estado aislando, he estado evadiendo esas responsabilidades. Y al igual que en la vida de Gedeón, que vamos a ver el día de hoy, en nuestro camino habrá miedo, seremos intimidados y aparecerán dudas de si en realidad estamos preparados, de si en realidad a lo mejor Dios es el que nos está hablando o no. Pero son distracciones que estancan nuestra vida. Son distracciones que nos mantienen aislados, algunas veces nos mantienen en depresión, algunas otras simplemente nos mantienen sin hacer nada. Y nuestra vida pasan años, años y años y volteamos a ver y decimos, no hemos hecho todavía algo significativo. Pero eso se debe a que cuando se han presentado oportunidades, tal vez no te has sentido preparado y no has tomado esa oportunidad. Pero a los ojos de Dios, cuando Él nos manda a hacer algo, lo que Él nos dice es que va a estar con nosotros. Así sucedió en la vida de Gedeón, una persona de la Biblia. ¿Y qué nos dice? En Jueces 6, 11, 16 habla de un momento en la vida de Gedeón que tuvo que tomar la oportunidad y dejarse llevar por lo que Dios estaba mandándole. Vamos a comenzar a leer un poco de contexto. En el versículo 11, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Estaba escondido en un lugar donde no se trilla el trigo, en un lugar encerrado, porque se estaba resguardando, porque resulta que el pueblo de Israel se había alejado de Dios y un pueblo que era el pueblo de los madianitas los estaba atormentando. Llegaba, se llevaba todas sus cosechas, los maltrataba, los trataba como esclavos. Entonces era una situación realmente significativa para Gedeón. A la actualidad ahora no tenemos un pueblo que nos esté dominando, pero a lo mejor la palabra COVID es algo que nos está dominando. A lo mejor estamos resguardados, a lo mejor estamos aislados, a lo mejor no estamos tomando oportunidades, a lo mejor Dios nos mandó a hacer algo, pero estamos tan temerosos que no tomamos esas oportunidades, que no obedecemos o que no vamos con Dios en lo que Él nos dice. Y quiero que sientas que Gedeón estaba en esa circunstancia. No era un miedoso cualquiera, era una persona a lo que yo veo normal, como tú y yo,
que de pronto pues las circunstancias hacen que nosotros pongamos muros alrededor, que nuestra supervivencia haga que de pronto tomemos decisiones, y él estaba en ese lugar. Ahora, resulta que en el versículo 12 nos dice lo siguiente: entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Entonces imagínate Gedeón, que estaba trillando, estaba trabajando, estaba pensando, llegarán los madianitas, me voy a apurar, ¿qué pasará con esto? Ya quiero que termine, cómo Dios no nos ayuda, y de pronto se le aparece el ángel del Señor. Ahora, no veo una expresión como que así de ¿quién es este? Sino simplemente dice que se apareció y que él estaba ahí, que le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Entonces, no sé tú, pero yo me imagino a Gedeón, está trabajando y de pronto el ángel se le aparece y lo voltea a ver y sigue trillando y lo voltea a ver y así como que, ¿quién eres tú? Y lo primero que le dice el ángel es, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y Gedeón, yo creo que estaba en esa circunstancia de, ¿yo, guerrero valiente? Entonces, el ángel de Dios llegó y le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y la respuesta de Gedeón es interesante. Dice, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces, la respuesta es interesante porque nos deja ver que en el corazón de Gedeón había la posibilidad de creer que Dios podía hacer algo. En su mente, te aseguro que así como pasa con nosotros, hay la posibilidad en algunos momentos de decir, Dios puede acabar con esto, Dios tiene control de esta pandemia, Dios nos va a sacar de esta crisis, Dios tiene todo para que tengamos un buen matrimonio, Dios tiene todo para que nuestros hijos regresen y busquen a Dios, Dios tiene todo para sacar adelante a nuestra familia. Y Gedeón estaba en esa misma situación, simplemente que estaba en un anhelo que estaba en su mente. Así como tú tienes anhelos de que tu familia mejore, de que la enfermedad se termine, así como tú y yo tenemos anhelos de que nos vaya mejor en la vida, de que estas circunstancias no nos derrumben, de igual manera Gedeón tenía eso. Por eso estaba diciendo, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces, probablemente estés pensando, pues el Señor hace muchos milagros, ¿por qué estamos pasando? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué me quedé viudo o viuda? ¿Por qué se presentó la enfermedad a mi casa? Y entonces la respuesta del Señor, o la respuesta del ángel de Dios, fue la siguiente: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Otra vez vemos como una respuesta de ánimo de parte de Dios, una respuesta que le está diciendo, ok, yo sé que tienes un anhelo de que esto termine, yo sé que deseas algo mejor para tu vida o algo mejor para esta circunstancia, o incluso puedes desear algo mejor para esta tierra, y de pronto no sabes qué hacer, de pronto está como que dices, pues yo no puedo hacer eso, alguien más puede hacerlo, alguien más preparado. Pero Dios le dice, ve tú con la fuerza que tienes, ve tú con lo que ya tienes. Tú tienes ese anhelo, tienes ese deseo, tienes un gran potencial. Le está diciendo, no sé qué estás viendo, Gedeón, pero lo que yo estoy viendo en ti es que tienes un gran potencial. Lo que yo estoy viendo en ti, José, es que tienes un gran potencial. Lo que yo estoy viendo en ti, Fidel, es que tienes un gran potencial. Lo que estoy viendo en ti, María, es que tienes un gran potencial. Ahora rescata a Israel de los madianitas. Y luego le reafirma lo siguiente: yo soy quien te envía. Algo similar como lo que pasó con Moisés cuando fue llamado a Egipto. Le está diciendo, tú tienes un potencial, tú tienes un anhelo, ve con lo que tienes, pero no te va a bastar eso. Si te enfrascas en hacerlo por esa vía, no te va a resultar nada. Por eso al final le dice, yo soy quien te envía. Esa es mi palabra de que yo voy a estar ahí y que voy a utilizar lo que tú tienes. Entonces, en el versículo 15, Gedeón le respondió, pero Señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor en importancia en mi familia. Una respuesta muy normal que daríamos si de repente nos dieran un llamado de esa manera, ¿no? Si hoy nos dijeran, ve tú y rescata al pueblo de México, yo voy a estar contigo. Y tú dijeras, pero
pues si ni soy nadie, si apenas si salgo para la quincena, si apenas si trabajo y apenas si soy un don nadie, pues de esa misma manera Gedeón estaba expresándose. Pero el Señor vuelve a decirle, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Es decir, repetidamente Dios le dice la afirmación que él tiene. Repetidamente le está diciendo, si tienes un potencial, tienes un deseo y yo te voy a mandar a que cumplas ese deseo. Lo importante es que yo voy a estar contigo. Yo quiero recordarles que ante las oportunidades que se nos presentan, nosotros podemos tener el potencial, podemos tener el anhelo, o Dios ve ese potencial en nosotros, pero sabe que no nos va a bastar eso, sino que tenemos que acercarnos a Él y saber que Él va a estar con nosotros en lo que ya nos dijo. Ahora, versículos posteriores, Él nos cuenta la historia de que Gedeón puso muchas pruebas para que Dios le confirmara lo que le estaba diciendo. Entonces, pero repetidamente veo el amor de Dios, la paciencia y todo lo que Él trabaja en nosotros para que nuestra fe vaya poco a poco creciendo, para que esa oportunidad que se nos está presentando, de pronto, aunque pensemos que no estamos listos, vayamos paso a paso. Eso mismo le sucedió a Gedeón. Ya tenía esa oportunidad que él deseaba de ser alguien en la vida, de poder hacer algo poderoso para Dios, de poder hacer algo significativo, de poder acabar con esa circunstancia que estaba viviendo. Entonces, lo que quiero recordarte es que al igual que Gedeón, tú y yo podemos estar en esta circunstancia. A lo mejor Dios nos ha hablado acerca de algo que tenemos que hacer, pero la oportunidad no la hemos tomado porque pensamos que no estamos listos. Pero déjame decirte que el Señor piensa de nosotros y nos dice, ve tú con la fuerza que tienes y rescata y haz lo que yo te he mandado hacer. Luego en Jueces 7:7 vemos que después de un plan medio raro, después de formar todo un ejército, imagínate, Gedeón era un trabajador, una persona que se dedicaba a trillar el trigo, y de pronto Dios lo manda a crear un ejército para vencer al pueblo enemigo que era muy grande y las probabilidades de vencerlos pues eran 1 a 100, ¿no? Entonces, después de todo este proceso, al final de cuentas, forma un ejército grande y numeroso, pero Dios le manda a que solamente se quede con 300 hombres, entonces, y que venzan al pueblo grande de Israel. Entonces, para llegar a este punto, Gedeón tuvo que ser confirmado y confirmado tras cada una de esas etapas, pero Dios le iba mostrando que Él estaba con él en cada una de esas. Pero de pronto, cuando las oportunidades se presentan, somos presas del miedo, somos presas de las circunstancias. Ya estamos a un paso de darlos, pero regresa nuestra cabeza al pasado y si no lo logramos y nos empieza a dar miedo y nos enfrascamos en el temor y de pronto pensamos en el fracaso. Pues Gedeón pasó por muchas circunstancias y lo podemos ver en Jueces 7:7. Dicen estos versículos, entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa. Pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento madianita porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo, entonces estarás ansioso por atacar. Lo que veo en la vida de Gedeón es que nunca se fue el miedo de su vida, siempre había retos que sobrepasar, siempre Dios lo fue llevando de poco a poco, pero de más en más. Y en cada decisión que él tomaba, escuchó a Dios, lo obedeció, y yo creo que siempre tuvo ese miedo o esa zozobra de y si fracaso y si no resulta, o sea, sí sé que Dios va a estar conmigo, pero ese estrés, ese miedo, ese temor que tienes cuando no sabes qué va a pasar, aunque lo sabes en tu mente, y sabes que Dios puede vencerlo, pero de pronto dices, ¿y si no? ¿Qué pasaría si no? Entonces,
Gedeón está en esa misma circunstancia, pero me encanta porque el Señor le dice, si tienes miedo, desciende al campamento con tu siervo, escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás ánimo, entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo de Oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Ahora imagínate, Gedeón estaba con 300 y yo creo que él estaba así y todo un enjambre de camellos y de 3, 4 pueblos que se habían juntado en contra de los israelitas. Era imposible que él tuviera una victoria, era imposible que él saliera con esa victoria. Pero Dios siempre le dijo, ve y vas a cobrar ánimo. Y yo creo que en su mente Dios siempre le recordaba, ve tú con la fuerza que tienes, yo estaré contigo. Entonces bajó, en el versículo 13 dice lo siguiente, entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Y este hombre decía, tuve un sueño, era del pueblo enemigo, y lo escuchó Gedeón, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Entonces, yo creo que si de pronto escucháramos a Dios y obedeciéramos, Él nos iría animando en cada paso de nuestras vidas. Y cuando estuviéramos en esa decisión, te aseguro que Él diría, ¿crees que puedes fallar? ¿Estás teniendo miedo? Ve y escucha lo que el enemigo está diciendo de ti. Yo creo que el Gedeón, al escuchar esto, fue sorprendido porque todo el pueblo enemigo sabía quién era Gedeón y Gedeón todavía no había tenido una batalla en contra de ellos. Pero ¿quién había hecho todo eso? Pues lo había hecho Dios mismo. Ahora, me encanta porque dice, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, la victoria sobre Madián y sobre todos sus aliados. Entonces constantemente Dios nos va a estar animando cuando tenemos miedo, pero tenemos que tomar esa decisión aunque las probabilidades de éxito sean nulas. ¿Qué pasaría si el miedo no te dominara? ¿Qué pasaría si el miedo que tienes a ese fracaso, a enfermarte, a que nos vaya mal, a cometer errores, no nos dominara? ¿Qué pasaría si te atrevieras hoy a confiar en Dios? ¿Qué pasaría si tomaras decisiones buscando el consejo de Dios? Te aseguro que pasaría igual que Gedeón. Dios te diría, mira, no sabes lo que yo veo en ti, pero no va a ser suficiente, por eso yo voy a estar contigo. Así que anímate. Ahora, quiero contarles una historia que habla de esto. Las probabilidades que estén, hay una frase en una película que dice lo siguiente, que las probabilidades estén siempre a tu favor. Ese es el lema de los Juegos del Hambre que envió esa película, pero así no es como funciona en el reino de Dios. Es más, que las probabilidades estén siempre en tu contra. Las probabilidades imposibles prepararon el terreno para mayores milagros de Dios. Y en apariencia a Dios le gustan los tiros largos. No es por eso que le quitó 9,700 soldados al ejército de Gedeón. No es por eso que dejó en otras circunstancias de igual manera lo mismo. Si los israelitas hubieran derrotado a los madianitas con un ejército de 10,000 hombres, estoy seguro de que hubieran dado gracias a Dios. Pero apuesto a que hubieran tomado algunos créditos para sí. Así que Dios redujo de tamaño el ejército. Y tenemos la tendencia a evitar situaciones en que las probabilidades están en contra nuestra. Pero cuando hacemos eso, le robamos la oportunidad a Dios de que haga algo sobrenatural. Le pasamos de largo cuando leemos los versículos de los grandes hombres que derrotaron. Cuando la congregación National Community Church tenía solo un año de existencia, regalamos casi 23,000 kilos de víveres para 5,000 personas en nuestra primera tarea comunitaria con el Convoy de la Esperanza. Sabíamos que necesitábamos 400 voluntarios para llevar a cabo la actividad y nuestro promedio de asistencia era menor a 100 personas. Imagínate una congregación que tiene un año y hace una
campaña de este tipo y son apenas 100 personas, pero necesitan 400 para cumplirlas. Estábamos comprometidos muy por encima de nuestras cabezas, pero varias iglesias de la zona se nos unieron y 1 millar de personas cruzaron la línea de fe. Fue un día excepcional porque sacamos nuestras espadas aun cuando las probabilidades estaban en contra nuestra. Cuando pienso que estoy soñando en grande, Dios a menudo hace algo que revela cuán pequeño es mi sueño en comparación con su omnipotencia. En la última década, Dios realizó un milagro inmobiliario tras otro para esta congregación o esta iglesia, la que está contando la historia. Adquirimos una media docena de propiedades a pesar del hecho de que los terrenos en esos lugares cuestan alrededor de $14 millones por acre. El último milagro fue un castillo de $29.3 millones en el Capitolio. Comenta el pastor de esta historia: yo no calificaba para comprar una manzana de la ciudad y sin duda que menos aún con el precio normal. Además, estábamos en contra de una compañía de inversiones que ofrecía dinero en efectivo. Era como 800 probabilidades a una. Las probabilidades no estaban a favor nuestro, pero así es como Dios recibe más gloria. Es decir, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, y siempre nos va a llevar a cumplir esos propósitos de acuerdo a su omnipotencia. La verdad es que hay muchas oportunidades que seguramente se nos han presentado, pero por miedo, por temor, por circunstancias, por fijar nuestra mente en eso, perdemos esas oportunidades. Y hoy estamos atascados, hoy estamos en un lugar donde no queríamos estar. Y es difícil salir de ahí. Pero al igual que Gedeón, nosotros podemos estar ahí y te aseguro que Dios puede presentarse hoy. Y hoy se quiere presentar a cada uno de nosotros para continuar con ese llamado, para continuar con eso. ¿Qué pasaría si no te aislaras? ¿Qué pasaría si quitas las distracciones de tu vida y te concentres en saber que Dios te está diciendo esta mañana: guerrero valiente o guerrera valiente, porque yo estoy contigo? Tu sueño solo puede significar una cosa: que Dios ya te ha dado la victoria sobre tus enemigos. ¿Cómo crees que sería la vida de ahora en adelante si tomaras esas oportunidades? ¿Cómo crees que si la respuesta al qué pasaría si fuera favorable y no tuvieras miedo de enfrentar esos temores, no tuvieras miedo al fracaso? Las probabilidades siempre van a estar en nuestra contra, pero es ahí donde Dios usa lo que ya puso en nosotros. ¿Qué pasaría si tomaras esas oportunidades que Dios te está dando sin importar si estás lo suficientemente preparado o no? ¿O qué pasaría si supieras que Dios está contigo para llevar a más a tu familia, para salir de esta circunstancia, para retomar esos estudios, para un mejor futuro, para tomar esas oportunidades que hoy se te están presentando y que sabes que vienen de Dios y que sabes que si te arrepientes, si te das la vuelta y dices que no, toda la vida vas a estar arrepentido de no haberla tomado? Yo quiero orar junto contigo acerca de esto. Yo te invito a que cierres tus ojos y simplemente le digas: Señor, aquí estoy. Perdóname, Señor, si he tenido miedo. Perdónanos si nos hemos aislado. Señor, perdónanos si nos hemos desviado de esos propósitos. Señor, perdónanos si hemos estado temerosos y hemos caído en depresión y hemos caído en lugares donde no queríamos y no hemos tomado esa oportunidad. Señor, tú eres el Dios de nuevas oportunidades. Señor, no queremos quedarnos con esa frase de ¿qué pasaría si? No queremos que nuestra vida diga ¿qué hubiera pasado si lo hubiera tomado? Más bien queremos decir ¿qué pasaría si me atrevo a más? ¿Qué pasaría si me atrevo a ir en contra de las probabilidades de éxito y creerte a ti? Señor, hoy pon de esa visión en nosotros. Hoy pon ese ánimo y esa fortaleza. Señor, renunciamos a la desidia, renunciamos a toda distracción, Señor, y hoy ayúdanos a comprometernos contigo.
a saber que tú estás con nosotros para realizar ese llamado, para realizar esa encomienda, aún para hacer cosas grandes para ti en esta ciudad, en esta tierra, Señor, para continuar con nuestro llamado. En el nombre de Jesús.